un poco de acá. Bueno, mucho gusto. Hola. ¿Y las demás quiénes faltan presentarse? Hola, Sí, Laura, ahora sí te yo escucha. soy Hola. Laura. Hola, soy Laura. Soy de Cava, de Capital, vivo en el barrio Caballito. Y bueno, si quieren agregar, porque vi que Patricia dijo, jubilada docente. Docente Ah, de maternal hasta el año pasado. Ah, Bueno, ahora nos presentamos nosotros. Bueno, soy Vanessa, soy de San Benito, Entre Ríos, y soy docente de historia. bien. ¿Y la niñita cómo se llama? ¿Cómo te llamas vos? Zoe. Tome. Bien. oh. Nos falta Beatriz, que no sé si está bien conectada. Me parece que tiene su conexión irregular. Yo la veo negro. Exacto, sí, sí, por eso. Creo que no tiene buena conexión. Ya le envié Ah, mensajes. Y vos, Viviana, me dijiste que sos psicóloga, ¿sí? sí, soy licenciada en psicología y, digamos, me defino como psicoanalista con perspectiva de género. En eso trabajo en la clínica. Perfecto. Acá una muchacha nos puso Elizabeth, que trabaja como agente de la DNSP, CENAP, referente territorial. Ajá, Elizabeth Jiménez. Jiménez. Perdón, no entendí cuando Sara se presentó, ¿de dónde es? Sara, tenés el micrófono apagado. Repetinos de dónde sos. Ahí está, Bea. Buenas tardes de vuelta. Sara Vizgarra, de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Soy Gracias. presidenta de una asociación civil que trabajamos con problemáticas de violencia y toda falta de derecho de las mujeres. Estoy estudiando la carrera de licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Moreno. Bueno, y soy jubilada. Ingresó también, gracias Sara, ingresó María Marta. Ujú. María Marta, estás muteada, así que Hola, hola, aquí querés estoy. presentar. Soy de Concordia, Entre Ríos, María Marta Broxi, Entre Ríos. Concordia, Entre Ríos. Creo que gana Entre Ríos. Bueno, no me interesa, una vez estamos acá. Muy bien. ¿Y Bueno, Viviana, Beatriz? cuando vos quieras. Ah, Beatriz, perdón, yo ya como es mi amiga, no. Mira, perdón. Adelante, Beatriz. Hola, Bea. Sí. Soy de esta red y vientos fueron también. Beatriz sale muy entrecortado, muy, muy, muy entrecortado. Si querés salir y volver a entrar, y si no, nos podés escribir, como vos lo quieras. Voy
silenciar. Chicas, otra cosa que podemos hacer durante la charla, si no escuchamos bien, es apagar la cámara para escuchar mejor. Pero bueno, en el caso de Beatriz creo que tiene que salir y volver a entrar porque no sé si ella nos escuchará bien, nosotros no le escuchamos nada. De todas formas, Viviana, cuando vos quieras. Bueno, si quieren, empezamos. Sí, 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 sí. Bueno, ya nos presentamos. Me faltó decir en la presentación, obviamente, mi agradecimiento a Somos en Red por hacerme llegar esa invitación, bueno, y acompañarme desde el momento en que dije que podía sumarme. Bueno, espero que sea una buena experiencia para todos. Y muchas gracias en primer lugar a Somos en Red. Y gracias a vos, perdón, gracias a vos por ofrecernos la charla. Ya casi todas las chicas nos conocemos, creo que Patricia dijo que era la primera vez que estaba, no sé si entendí mal. Y yo, Sí, perdón, yo recibí por mail una invitación. En un principio mucho no entendí, perdón que interrumpa comentando esto, no me adelante. quedó muy claro, no me quedó muy claro. Después, buscando información, entendí un poco más. Yo, a nivel político partidario, bueno, tengo una ideología que de una adherencia mínima, digamos, de personas, no pertenezco a partidos mayoritarios, pero bueno, me interesa militar la vida y me interesó esta temática porque es muy común en las escuelas, estamos trabajando arduamente con este tema de los embarazos no deseados, la ley IVE y demás, entonces bueno, me pareció interesante la propuesta y estoy probando a ver cómo me siento y no puse ningún tipo de capacitación porque si bien yo ejerzo hace 20 años y doy materias también y demás, no siento la autoridad como para abordar, pero bueno, ahora voy a escuchar atentamente a... Sí, justamente voy a decir dos palabritas. Somos en Red es una red de mujeres del amplio campo popular y nacional, que cree en compartir saberes. Y se ha formado una red federal de muchas mujeres de diferentes lugares del país, donde es muy lindo encontrarnos y compartir distintos momentos de nuestra vida. Todas tenemos algo para aprender, todas tenemos algo para enseñar o donar un ratito del tiempo, como por ejemplo abrir el Zoom. Así que todas podemos participar. Hay otros talleres más sencillos de tejido, de manualidades, pero que son igualmente interesantes. Así que bueno, siéntanse libres de conocer, de participar y más que nada les agradecemos que compartan su tiempo y este rato de todo, de sus saberes y también de compartir la vivencia. Muchas gracias y ya te dejo, Viviana. Bien. Bueno, justamente lo primero que les quería comentar es que más o menos la dinámica del conversatorio la pensé en términos de si se va haciendo posible un diálogo. Es decir, yo voy a hacer inicialmente la presentación del texto, luego iré haciendo comentarios, aunque ya verán por el tipo de texto que algunas partes las voy a tener que leer, porque tienen que ser textuales. Pero en esto de que se pueda armar diálogo, lo que quiero decir es que para hacer intervenciones, preguntas, correcciones, aportes, lo que fuera, no es necesario que esperen al final del texto para que ingresemos en el debate. Pueden interrumpirme
intervenir en el momento en que lo consideren necesario, que les da ganas, y bueno, y así iremos tejiendo los hilos. Igual después, si quedan cosas, quedan para un debate en el que, claro, fundamentalmente me gustaría a mí escucharlas a ustedes. Pero bueno, más o menos esa es la idea. Yo les cuento que le propuse este texto que fue escrito hace varios años, justo antes de la pandemia, que fue escrito para ser presentado en las jornadas nacionales de niñeces y adolescencias del 2019, organizadas en Santa Rosa, La Pampa, y bueno, fue organizada por la Federación de Psicólogos Psicólogues ahora, de la República Argentina, por FEPRA y por el Colegio de Psicólogues de La Pampa, zona norte y zona sur, que abarcaría toda la provincia. El eje es ese que recibieron ustedes, niñas no madres, y yo después le puse en el texto un subtítulo que es como muy rebumbante, no sé cómo decirlo, pero que en el transcurso de la charla espero que se vaya volviendo más oíble, más sencillo. El subtítulo es El paradigma biologicista del discurso hegemónico y los poderes dominantes. Bueno, inicio. Les cuento que esto fue motivado, a ver si las jornadas fueron a mediados de años. En realidad fue motivado el día 1 de febrero del año 2019, en que el medio masivo La Nación publica un editorial titulada Niñas Madres con mayúsculas. El mismo día, ese 1 de febrero, recibe el repudio de muchísimos otros medios de prensa, como de sectores gremiales y de organizaciones ciudadanas, y principalmente de los movimientos feministas. Bueno, lo primero que yo puntúo es que esta editorial, no casualmente en coincidencia ideológica con el medio del que proviene, hace caso omiso, desconoce que la interrupción legal del embarazo, la llamada ILE, se encuentra garantizada en los casos de violación y cuando exista peligro para la vida o la salud de la madre. Causales que están contempladas en el artículo 86 del Código Penal de 1921. Y además está garantizada por la ILE, por el fallo FAL del año 2012 de la Corte Suprema de Justicia. El fallo FAL fue una sentencia por la cual la Corte determinó en el 2012 que cualquier aborto de un embarazo producto de violación, sin importar el estado de salud mental de la mujer, no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo. No son punibles. Y bueno, obviamente se suman a estas garantías legales el protocolo ILE del 2015 del Ministerio de Salud. Como para ubicarnos, y acá sí permítanme leer para no traicionar la textualidad, solo un parrafito muy breve extraído de esa editorial para que se entienda de qué se trata y por qué puse el subtítulo que puse. Dice el editorial de La Nación: lo que es natural en la mujer
lo que le viene de su instinto de madre, lo que nace de sus ovarios casi infantiles, mucho más allá de la forma en que se gestaron los embarazos. Resulta admirable y emocionante ver desplegarse el instinto materno. Admiración hacia las niñas madres, madrazas por cierto. Y finaliza diciendo, tanto si sus embarazos fueron deseados como si fueron causados por una violación. Este es el extracto que yo escogí de aquella editorial. Perdón, porque voy a entrar en una cuestión de aspectos legales de garantías. Tengo que mencionar que este texto fue corregido varias veces después del 2019. Por eso voy a citar en algún momento leyes o consideraciones que se hicieron después de ese año, pero se debe que lo fui corrigiendo. Bueno, a ver, entonces continúo. Desde la perspectiva de un sistema de derecho, todo lo dicho en ese editorial resulta violatorio de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, incorporada a nuestra Constitución Nacional en el 1994, de la Ley 26061 del 2005, que es la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como se llamó en aquel momento, violatorio de la Ley 26485 del 2009, la conocida como Ley de Violencia contra las Mujeres, violatorio de la Ley 26150 del 2006, que es el Programa Nacional de la ESI, la Educación Sexual Integral, violatorio de la Ley 26529 del año 2009, que es la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, modificada luego por la Ley 26742 del 2012. Bueno, y obviamente violatorio, esto me interpela de manera directa, violatorio de la Ley 26657 de Salud Mental, promulgada en el año 2010. Si yo hablo muy rápido, avísenme, interrúmpanme, no sé si, porque sé que hay partes del texto que son como un poquito densas, ¿sí? Bueno, yo menciono que no fue azaroso la fecha elegida para la 8ª presentación en el Congreso de la ley IBE, ley que finalmente iba a salir en el 2021, la ley 27610, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero lo que no fue azaroso es porque todos los 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Por eso el intento original de promulgación de la ley fue en esa fecha. En 1988 se inauguró el primer 28 de mayo con la campaña para la prevención de la morbilidad y mortalidad materna. Se denunciaron las muertes a causa de la gestación como uno de los principales indicadores de la inequidad en salud, ya que dicha mortalidad afecta fundamentalmente a las mujeres pobres, para quienes la maternidad puede constituir claramente un riesgo de vida. Y en ese sentido es por la gravedad del impacto en Argentina que demuestran conocidas estadísticas al respecto, la gravedad del impacto del aborto clandestino y sus secuelas,
que la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito se exige en clave de derechos humanos y por lo tanto constituye una cuestión de salud pública. Es decir, hay una articulación entre el paradigma de derechos humanos, el paradigma de la salud mental y el paradigma de la salud pública. En este punto es menester recordar que el derecho de las mujeres, niñas y disidencias a la salud integral constituye tanto un derecho humano universal como un eje de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley de Salud Mental. Yo agrego nada menos que el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Acá me detengo un momento en una aclaración en la que me introduzco directamente en la ley de salud mental, nuestra ley del año 2010 de salud mental. En esa ley se define la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Cabe destacar que esta concepción resulta ampliamente superadora de la definición de salud mental estipulada por la Organización Mundial de la Salud, que la considera, comillas, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad. Y acá discuto que hay al menos dos términos seriamente cuestionables desde un punto de vista conceptual e ideológico en la definición de la Organización Mundial de la Salud. Por un lado, porque la idea de Estado se contrapone al término dinámico y dialéctico de proceso, y por el otro, porque la idea de completo bienestar desconoce la incompletud estructural de la subjetividad, la movilidad necesaria e inevitable en la búsqueda del tal llamado bienestar. Bueno, y metiéndome un poquito más en lo que sería mi campo como trabajadora de la salud mental, vamos a entrar a cuestionar y en lo posible rebatir la definición de niñas madres de la editorial de La Nación. Las infancias y las adolescencias son tiempos constituyentes de la subjetividad, de ningún modo equiparables a la fase adulta. Una niña no es una mujer, ni mucho menos madre. Por ende, es inadmisible naturalizar su condición de madre. La maternidad es una función simbólica que requiere, para ser ejercida como tal, de la estructuración constitutiva de la subjetividad y del deseo de gestar y maternar. En ese sentido, lo formulado en la editorial constituye una apología del delito de abuso sexual infantil. Por cuanto no existe en la infancia, en las niñeces, posibilidad alguna de consentimiento, dada la asimetría de relación del poder y del saber entre la adultez y las niñeces. Tal es así que el CLADEM, el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, lanzó la campaña, y continúa, denominada embarazo infantil forzado es tortura. ¿Por qué? Porque si la violación sexual conlleva siempre la dimensión de lo traumático,
el horror se inscribe de manera aún más brutal en la infancia, con secuelas impredecibles, desde la angustia, las ideaciones suicidas, etc., hasta la imposibilidad de rememorar y por lo tanto de poner en palabras lo indecible del espanto. Afirmar entonces todo vale, entre comillas, tanto si sus embarazos fueron deseados como si fueron causados por una violación, constituye una aberración desde toda perspectiva ética. La eficacia discursiva de esta aberración ayuda a entender por qué en la mayoría de los casos pueden pasar años desde el momento de la violación hasta el momento en que las circunstancias subjetivas posibilitan tomar la palabra y decir, no nos callamos más. Otro punto es de qué manera, otro punto más a tener en cuenta, es de qué manera se opera una normalización y una idealización de la maternidad definida como instintiva, ocultando y silenciando que no existe nada de natural en la maternidad. Esta cosmovisión del modelo biológico reduce y simplifica a los cuerpos a la mera condición de puro organismo anatómico y fisiológico, lo cual tiene por efecto el disciplinamiento de los cuerpos y la consecuente reproducción de la lógica patriarcal. Sucede que en la realidad humana no hay instinto biológico, sino deseo subjetivante, es decir, la maternidad como efecto simbólico del deseo, que puede coincidir o no con la condición gestante. Es por ello que el concepto de función materna trasciende los límites de la ideología biologicista, inscribiendo la maternidad en el registro simbólico, el del deseo de maternar, independientemente de la capacidad de gestar. La cosmovisión patriarcal se asienta en una lógica heteronormativa y binaria, como sabemos, pero además, y por eso el subtítulo de este trabajo, el paradigma biologicista del discurso hegemónico y los poderes dominantes, por el hecho de que las políticas neoliberales y de extrema derecha apuntan a la destrucción de los lazos sociales, constituyentes de la subjetividad. Apuntan a la destrucción del trabajo, organizador vital de la existencia humana. Apuntan a la destrucción de la memoria histórica, por ejemplo, la negación de los genocidios, entre otros, el de los pueblos originarios. Y bueno, si hubiera podido actualizar el texto en las últimas semanas, tenemos claros ejemplos en esta realidad presente de la negación, del negacionismo de los genocidios, ¿cierto? Lo voy a marcar, disculpen, porque ahora hablándolo con ustedes lo noto. Y también el ocultamiento del objetivo de posesión de los territorios, entre ellos el de los cuerpos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Esto me recordarán quizás alguna de ustedes, el número 33, Encuentro Nacional de Mujeres de Trelew, cuya una de sus consignas más fuertes fue denunciar ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. Siguiendo en esa línea, uno de los más fuertes impactos de la cosmovisión dominante del paradigma patriarcal es el que condena a las mujeres a demostrar su completa realización como tal, solo si cumple con el destino prefijado de ser madre. De otro modo, solo les queda la opción de ser
practicantes religiosas o putas o lo que se les ocurra. Por lo tanto, la dominación de los cuerpos queda bajo la premisa de su utilidad al poder y al discurso hegemónico, sostenido por el capitalismo neoliberal y por, obviamente, el fundamentalismo de las extremas derechas. A ver, acá yo les pregunto a ver si les interesa, porque si no sigo de largo y solamente voy a la conclusión. Yo en este punto, también para continuar rebatiendo y despojando de ese carácter de verdad que no se puede poner en duda, digo la verdad de los discursos aparentemente conciliatorios y bien intencionados, trabajo algunos de los tipos de violencia especificados en la ley 26485, en la de violencia contra las mujeres. Hago unas menciones, pero ¿les interesa que lo comente o lo paso? Díganme. Comentalo porque está Claro, aparte de la que estoy hablando, porque, a ver, cuando se trata de niñas, madres, está muy, a ver, ¿cómo puedo decirte? Por la iglesia, por ciertos, a ver, religiones que no son católicas, las evangelistas, por ejemplo, y otras, como que ven mal el hecho de que si hay una intervención de ILE, ¿no? Yo creo Absolutamente. que debe sí o sí intervenir. Hay un caso que siempre me quedó, es de una provincia muy cercana, ni siquiera voy a nombrarlo, de que estuvo internada 7 días, 11 años la niña, y con su muñeca al lado. Yo digo, ¿no pueden hacer algo rápido, por favor? Es una niña, una niña. Y sin embargo, por la religión, la madre no dejó que se practicara la ILE. Sí, tu reflexión y tu recuerdo de aquella historia me hacen pensar en este momento en algo que tampoco tuve en cuenta originalmente en este trabajo, como ayuda a pensar con otros. Me hiciste pensar en que los términos o la idea de niñez y luego la de adolescencia son en la historia humana bastante recientes. Un par de siglos, un poco más, pero no más que eso. Y eso en la historia humana es un pedacito de historia. Con lo cual hay muchos poderes dominantes que pueden hacer valer sus discursos respecto a la violencia ejercida contra las niñeces, ¿no? Muchas gracias por la intervención. Bueno, entonces lo comento. Bien, yendo a algunos de los tipos especificados en la ley de violencia contra las mujeres, yo menciono algunos y hago la discusión respecto a lo que sería el contenido de ese tipo de violencia, de cada uno. Yo tomo particularmente, primero, violencia física. Digo, al respecto se requiere volver a destacar la diferencia entre cuerpo y organismo. Las lesiones en el cuerpo no son solo anatómicas y o fisiológicas, porque el cuerpo no es meramente una entidad biológica, sino fundamentalmente un significante, una representación psíquica de la identidad subjetiva. Y por lo tanto, las lesiones en el cuerpo constituyen al mismo tiempo lesiones a la subjetividad.
Luego, respecto a violencia, al tipo denominado violencia psicológica, menciono que el daño psicológico que se juega en la estructura subjetiva, pero también la lesión de la identidad, de la autopercepción del sí mismo, misma, misme. Y aquí, imprescindible mencionar la ley 26743 del 2012 de identidad de género, que justamente define a la identidad, y cito textual, como identidad como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Sigo con el siguiente tipo de violencia, violencia sexual, diciendo que la lógica heteronormativa y binaria, como en tanto vulneración de derechos sexuales, la punibilidad del aborto como vulneración de derechos reproductivos establecidos por la ley 25.673 del año 2003, aquella ley de salud sexual y procreación responsable. Y incluyo en esto de la vulneración que ejerce la lógica heteronormativa y binaria como vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, agregar también el actual planteo, o un planteo muy reciente, que lleva pocos años, que es el de considerar también los derechos no reproductivos. Es decir, que aún quienes tengan la condición de gestar, tienen el derecho de no hacerlo. Y por último tomo el tipo de la llamada violencia simbólica, es decir, la inequidad en las relaciones de poder que impiden o al menos obstaculizan seriamente el empoderamiento de mujeres y disidencias. Y este es un dato que no se puede obviar, también la negación de las infancias trans. Hasta aquí lo poquito que trabajé de la ley de violencia contra las mujeres, y voy a la conclusión, que sí, la voy a leer porque si no me voy a conmover. Concluyendo, sostenemos que desde la ética y la no neutralidad ideológica es inadmisible ignorar el hecho de que el tráfico de armas, de drogas y la trata de mujeres y niñas, niños, niñes, constituye la principal herramienta de acumulación y dominación del capitalismo neoliberal y de las extremas derechas. Por esto, es inaceptable cualquier forma de conciliación bajo estas condiciones de inequidad, tanto del poder como del saber, en el territorio de los cuerpos. Más aún cuando lo que está en juego es que el paradigma biologicista del discurso hegemónico y los poderes dominantes les niega a las niñas su derecho inalienable de ser simplemente eso, simplemente niñez. Bien, les agradezco la escucha. Con esto termina el texto, luego sigue la bibliografía, el marco normativo, donde también si me quieren hacer preguntas, comentarios, bueno, lo que fuera, pero ahora me pongo en oyente yo y ustedes dirán. Bueno, yo por mi parte, primero te felicito por el trabajo, es profundísimo, profundísimo. Me pasaron un montón de cosas escuchándote y quiero volver, cuando lo vea grabado, quiero volver a recapitular. En este momento lo que se me ocurre son 2 o 3 cositas puntuales.
Primero que prontamente viene una jornada que se llama Educar en Igualdad, que es precisamente a colación de la violencia, el Día Internacional de la Violencia ejercida contra las mujeres en todo el sistema. Y todo lo que citaste acá a mí me hizo reflexionar muchísimo, porque en las escuelas estamos trabajando profundamente esa temática y lo que viene del ministerio es muy básico y muy superficial, porque es analizar letras de canciones. Yo creo que cuando hablas de territorio y de cuerpos, y bueno, esto de la comparación entre el abuso del territorio, la colonización del territorio y el abuso sistemático de los cuerpos femeninos y trans, femenines, no me gusta mucho, a ver, no es que no me guste, no me sale en los últimos tiempos utilizar el lenguaje inclusivo porque considero que hay niñas, niños y niñes, porque son las disidencias, digamos, lo que nombramos en neutro. Pero ni creo que tenga tanta importancia tampoco. Pero la verdad que a mí me hizo reflexionar muchísimo, muchísimo todo lo que analizaste. Me sentí absolutamente conmovida y te agradezco, les agradezco a todas porque digamos, confirma mi preocupación por ir mucho más profundo de lo que se trabaja. Y bueno, y lo otro que quería decir es que la ley IBE, dentro de lo que son dentro de lo que es la escuela, hablo ahora ya de trabajo social dentro del marco escolar, se trabaja constantemente sensibilización y prevención de los embarazos adolescentes, porque además es como vos dijiste y mucho más también, porque tenemos historias de niñas madres que han estado en pleno periodo de desarrollo en primeros y segundos años y han terminado con diálisis, porque bueno, el cuerpo se está formando y el embarazo va deformando eso que se está formando, entonces es como muchísimo más serio de lo que pareciera y que se trabaja a todas, les digo, fuertemente en la prevención, en la concientización de lo que es la ley, en la concientización real de lo que es la prevención del embarazo no deseado o involuntario y lamentablemente muchísimas veces, pese a eso, llegamos tarde. Porque cuando las chicas manifiestan sus atrasos y demás, o la familia entiende de que ahí está sucediendo algo, la mayoría de las veces no es mucho lo que se puede hacer. Eso es lo que sí acompañar, pero no, la interrupción del embarazo tiene un tiempo, que son, como ya sabemos, los primer mes es la más sencilla y simple, después ya se empieza a complejizar. Se trabaja arduamente en esto. Bueno, repudiable la nota de la Nación, por supuesto. Sí, te revuelve el estómago leerla completa. Por eso solo extraje párrafos. La voy a buscar. Muchas La gracias, Patricia. Sí, ya te digo, el 1 de febrero del 2019, googleas eso, Diario La Nación, editorial, 1 de febrero de 2019, y te manda directo, si la querés. Yo no me acuerdo en qué archivo la tengo. No, pero la voy a buscar, me interesa. Aparte totalmente vintage, digamos, fuera de época por completo. Lo que denota, bueno, claramente cuál es el marco ideológico que manejan. Exactamente, exacto. Qué bueno, Muchísimas Patricia. Patricia, re bueno lo tuyo y que profundizás en tu escuela y demás, porque hay escuelas que ni siquiera quieren tocar lo que es la ESI, no quieren trabajarlo. Pasa acá, a donde vivo, hay escuelas que directamente no la quieren trabajar y eso que es ley, pero tiene que ser más, con más fuerza puesta desde el Ministerio de Educación y que lo trabajen. Pero bueno, como son escuelas que son semi privadas, que son de gestión privada, pero no privada, privada,
¿no? Lo trabajan o tocan algo que nada que ver, muy liviano, porque la ESI se pueden marcar desde la departamental de escuelas y con mucho más trabajo y también con las consejerías dentro de la escuela, fuertemente. Y bueno, y los talleres territoriales, como me toca a mí desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el territorio con ENIA ESI. Pero bueno, y también tener en cuenta que cuando son niñas y hay un embarazo es porque hay un abuso, y ese abuso viene de un mayor, y ahí están las consecuencias, y siempre está dentro de la familia, no es que es un extraño. Sí, primero las resistencias son múltiples a la ESI, porque esto desde el 2006 es la primera ley, la ley provincial, a posteriori, creo que en el 2015 ley nacional, no recuerdo los números de leyes. Hay mucha resistencia, pero yo entiendo, por si a alguien le sirve, si alguien está en el terreno de la educación, que escuché que había en ejercicio, digamos, lo peor que podemos hacer es tratar de derribar esas resistencias por la fuerza. Hay que hacer un trabajo con muchísimo cuidado con las compañeras y compañeros que se resisten para que comprendan que poner en ejercicio la ESI es para beneficio de todos y que también hay mucha resistencia por el lado de las escuelas privadas católicas, es verdad, pero este año hubo mucha capacitación y yo me sorprendí bastante escuchando a algunas compañeras y compañeros de escuelas privadas católicas, si bien es real también que hay temas que son tabú. Por ejemplo, la ley IBE es tabú todavía, en algunos territorios, digamos, es tabú. Pero bueno, hay que trabajar y tratar de persuadir, no ir, no confrontar esa resistencia de manera agresiva porque es peor, ¿no? Hay que tener la paciencia de armar un entramado para que todos comprendamos. También hay mucha resistencia por parte de las familias, a veces. Es como Ahora, dijiste, Patricia, la ley 26.150, exactamente, como dijiste vos, es del 2006. O sea que miren si llevamos tiempo, ¿no? Sí. sí. Porque aparte esto es un acuerdo mundial. O sea, esta ley surge en un territorio, yo no recuerdo, creo que fue un encuentro de Yogyakarta, ¿no? Es un territorio en Oriente. Esto surge a raíz de que había muchas muertes y agresiones a las disidencias sexuales, y a raíz de, bueno, yo no conozco muy bien la historia de esa parte de la historia, con un acuerdo mundial entre países, ni siquiera es propio y solo de Argentina. Ujú, ujú. Perdón, Laura, quería comentar. Sí, quería comentar antes. Bueno, con lo que decía Elizabeth, justamente, conozco cantidades de colegios que tienen que ver con escuelas religiosas que son, no es pública porque tienen subvención del Estado, eso es. En las que no están de acuerdo con trabajar con la ESI. Obviamente, si hay un discurso sobre el aborto, de estar en contra del aborto y el celeste y los pañuelos, y obviamente que cuando llevan la ESI obligatoria a la escuela, lo que hacen es trabajar sobre
este paradigma que vos hablabas, biologicista, o sea, esto que ya quedó en el pasado, bueno, y cuanto más hacia las provincias, al interior nos vamos, es cada vez peor. Si uno ve lo que pasa en el norte del país, las campañas que hay para que no se trabaje con la ESI, es impresionante, y es donde más hay abusos, donde más existe esto, y no solo de la familia, como hablaba Elizabeth, porque sí, es muy común, sino de patrones, de muchos otros, donde ya es casi una costumbre. Yo trabajaba en un jardín maternal en La Boca, en el que obviamente los niños, las niñas del jardín no eran los casos, sino las madres que no eran niñas porque eran adolescentes muchas. Hay que ver hasta dónde llega la niñez, pero a veces una piba de 14, 15 años que es abusada por un padre, un padrastro, sigue siendo una niña madre, y es terrible ver cómo a veces el dedo acusador recae sobre esa mamá en vez de... Y después de esto trabajé. Mi último cargo estaba en una escuela secundaria, en la sala de jardín de alumnas madres. O sea, la escuela es el Colegio Mitre de acá de Capital, donde hay una sala para les hijes de alumnas y alumnos de la escuela. Y en algunos casos eran, obviamente, son mamás adolescentes con papás adolescentes. Gaby, por favor. Mamás adolescentes, pero la mayoría son mamás. Teníamos una mamá que era... Perdón. Gaby, ¿puedes ir al otro lado? Perdón. Mamás de niños que eran niños de su padrastro. Y que ellas no se sentían abusadas ni violadas, y la mamá de esa niña quería presentar denuncias contra ese hombre, y esas hijas decían, no, porque él está enamorado de mí. En realidad, chicas que no podían discernir entre una cosa y otra. Es terrible ver que una piba de 14 años tiene un bebé de su padrastro, porque a la noche el tipo se iba a la habitación de la piba, y es muy difícil toda la situación, porque a veces estas niñas madres ni siquiera pueden darse cuenta que están siendo abusadas. No se dan cuenta, porque hay una programación. El abusador programa. Posiblemente están siendo abusadas desde una tempranísima infancia, están programadas. Por eso la intervención es muy compleja, muy, muy compleja. Hay algunas culturas donde la iniciación la ejerce el padre o la realiza el padre o el padrastro, porque se dan mucho los cambios de pareja, familias ensambladas y demás, y no hay una concientización de eso. Culturalmente está aprobado y es muy, muy compleja la intervención. Siempre se descubre en las escuelas este tipo de cuestiones y de violencias intrafamiliares. Muchas veces somos los docentes, las docentes. Es terrible ver las cosas que están ocultas aparte, porque hacemos una entrevista inicial en las que a veces no te cuentan, te vas dando cuenta a través del año lectivo lo que en realidad venía pasando. Y a veces tenemos más confianza porque están en el secundario y hacen 4 o 5 años, están en el colegio, y ese niña va creciendo en nuestra sala porque es integrada, o sea, no es de una edad. Entonces vemos a esa niña desde que nació hasta los 5 años.
Sí, y Pero empiezan a tomar conciencia del abuso en el marco escolar, que empiezan a ver la realidad. empiezan a ver la realidad porque nosotros le vamos hablando y vamos haciendo talleres de ESI y ahí van cambiando un poco su forma de verlo. Pero en un principio son tan cerradas a esto de pensar, bueno, fuiste abusada, estaba mal. No, no lo entienden. Claro, pero ahí hay que un trabajo con un equipo. Tiene que haber un equipo interdisciplinario para trabajar, para poder afrontar. Ella no está preparada tampoco como niña. Ustedes deben acompañar después con el informe de sospecha para que actúe lo que es el organismo. No, en este caso es peor porque en realidad la madre denuncia, la madre de la alumna denuncia y él va preso. Y esta piba lo va a visitar y estuvo esperando a que él salga de la cárcel para que vuelva con ella. Tipo que le lleva más de 20 años, ¿no? Es Por terrible. eso, Bueno, pasan todo el tiempo, eso quiero decir. ¿No? Este es un caso particular, pero bueno, cuando uno trabaja en maternales, ve constantemente pibas que traen a sus hijos que fueron abusadas o fueron violadas o fue así. en el mismo sentido, Laura, y tomando algo que vos decías en tu comentario anterior, esto de si niñas o adolescentes, a ver, como trabajadora de la salud mental y como psicoanalista, vuelvo a algo que en un punto de trabajo planteé, ¿no? O sea, no es una cuestión cronológica. Las niñeces y las adolescencias son subjetividad de la información. Entonces, no es menos grave lo que les suceda en términos de violencia a una adolescente de 16 que lo que le sucede a una niñita de 5. Si bien están todas las diferencias en términos de lo que otra compañera planteó respecto ciertamente a lo que sucede con los cuerpos. Pero, a ver, creo que en esto quedan abarcadas absolutamente todas las niñeces y adolescencias. No son sujetos adultos, ni psíquicos, ni orgánicos, ni somáticos, ni sociales. No lo son. Por eso es que se lo considera abuso sexual, se lo considera tortura en términos al abuso sexual de infancias y adolescencias. Sí, claro. Bueno, por eso creo que es tan importante el trabajo de la ESI en las escuelas, porque creo que es trabajar con niños y a la vez trabajar con familias que abren los ojos después de este trabajo, que rechazan al principio, que se resisten a la ESI, porque suele suceder que en los lugares más vulnerables hay mucha más resistencia a la ESI por desconocimiento y por una educación a veces religiosa, porque siempre, muchas veces la iglesia está metida en el medio. Y hay mucha mamá muy creyente, que no está mal que crea, no es porque esté mal que crea, sino porque desde el lado de la iglesia le dicen que está muy bien que tenga sus hijos, que hay que tenerlos, que tampoco le da mucha importancia al cuidado, a la prevención. Entonces, es trabajar casi con un enemigo enfrente. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bien. Soy Bea, estuve yendo y viniendo, pero creo que lo que plantean Patricia, Laura
y seguramente creemos todas, es que la ESI tiene que entrar fuertemente desde los jardines maternales. Posiblemente esa chica, ese caso, si hubiera tenido educación sexual integral desde pequeñita, hubiera podido reconocer esta situación de abuso o de poder de parte de su padrastro. Y por otro lado, otro comentario a raíz de lo que dice Laura en esto de la iglesia metida y todas estas trabas que tenemos los docentes a la hora de asumir responsabilidades en este tema. Les cuento que en Somos en Red la semana pasada tuvimos una charla sobre sexualidad en la edad adulta, que fue muy, muy, muy interesante. Y una de las participantes a esa charla dijo, no podemos, no tenemos idea de lo que pasa en las mujeres de las clases populares en relación a estas situaciones. Entonces, esa mamá que pudo denunciar al padrastro de la niña y pudo ejercer su función de madre como correspondía, no siempre pasa eso. No, es muy difícil que pase eso. Entonces, tenemos que, desde la panza de la mamá, empezar a formar en que estas mujeres que como mujeres podamos defendernos en estos abusos. Nada más. Creo que va a haber otra charla sobre sexualidad dada por esta señora que les digo que habla de las clases populares. Beatriz, vos debés tener el cronograma para invitar a las chicas a esa charla tan interesante. Sobre esto que decías recién, muchos casos, no vamos a generalizar, las madres de las niñas suelen culpar a las niñas de lo que pasa, en vez de protegerlas. Esta mamá hizo una denuncia, pero en muchos casos culpan por no perder a ese hombre que tienen al lado. No pueden, a veces les cuesta entender que ese hombre está abusando de su hija. Y también que echan a la hija de la casa. Sí. Varios por casos provocar conocemos. Sí, lo provocás y por eso. Sí, lo provocas. Es terrible, es horrible. Es terrible. Chicas, sí, respecto a lo que decía Beatriz, nos llegan a todas las invitaciones para los talleres, así que bueno, supongo que todas tienen en el WhatsApp el contacto de Somos en Red, así que cuando haya otro, no tengo yo fecha, pero cuando haya otro taller, obviamente que están todas invitadas. Tengo para contar, yo también soy maestra jubilada, tengo 2 casos para contar. Uno que es de una niña que tenía 12, tal vez 12 años, y el papá la prostituía por dinero. Le dejaba entrar hombres a su casa. Y le daban cigarrillos a ella, y entonces ella, bueno, se quejaba por eso. La verdad que la descubrimos en la escuela por los cigarrillos. Esa niña después la retiraron de su casa y estuvo en un hogar y la verdad que la pasó mal. Bueno, ahora creo que está a cargo de una hermana, ahora ya es mayor. Está a cargo de una hermana, pero una situación horrible. El papá era viudo. Y otra situación que me llegó después es de un hombre que conocía porque era albañil en un lugar que conocía y me enteré que estaba preso y estaba preso porque había abusado de una niña. Y me llamó mucho la atención porque como ustedes comentaban recién, como Laura comentabas, es raro que estos casos lleguen a la justicia y a estar presos. Este hombre que conozco todavía sigue preso. Así que bueno, no sé, ojalá que esto se divulgue, por lo menos para que se asusten los hombres, no sé.
Es lo mínimo que me sale. Es muy a mí me está haciendo mucho dolor el tema, por ahí porque me estoy recordando de esta nena, ¿no? Pero creo tal como mencionaron que es un abuso total, no se puede. El caso de una niña, cuando una niña tiene sexo, relaciones sexuales con un adulto, es un abuso, no hay ningún costado para justificarlo. Creo que es un abuso con todas las letras. Me duele muchísimo cuando dijiste tortura, pero creo que es así, creo que es realmente así, es abuso y es tortura. Bueno, muchas Sí, gracias por, por tu aporte. Pueden continuar las intervenciones. Yo diría como, digamos, como conclusión mía, ¿no? Son temas muy complejos, hemos avanzado muchísimo, la escuela hoy puede hacer intervenciones con la justicia, porque bueno, la escuela tiene la guardia de los chicos en las horas que están ahí y tiene la obligación de defender sus derechos. Eh, Puede intervenir activamente si los padres no lo hacen. Son temas donde hay que pensar en todo, tener muchísimo cuidado, pero rescato lo que dijo una compañera hace un rato. Si trabajamos arduamente desde el jardín maternal, porque a veces en las casas, bueno, hay lo que hay y mucho más no se puede esperar. Si trabajamos arduamente desde el jardín maternal, las ESI, y esa resistencia que a veces tienen las familias, que a veces tienen los padres porque desconocen y creen que lo que se hace es despertar, digamos, sexualmente a los chicos, cuando los chicos se erotizan tempranamente por los medios masivos de comunicación, por internet, no hay por el contrario, digamos, hay como una mala interpretación de lo que es educación sexual integral, y debería hacerse una jornada con los padres, con las familias, más allá del formato que tengan, porque hay una diversidad tremenda de tipologías familiares y hay chicos que viven con su abuela, con su tío, su tía, no todos tienen un marco familiar como el que pensamos y esperamos. Pero bueno, si se trabaja fuertemente desde edades tempranas, seguramente vamos a poder ir erradicando por lo menos el abuso intrafamiliar. Y bueno, y muchísimas veces se da a nivel, obviamente en las provincias el abuso de poder de la patronal es tremendo, y bueno, ya ahí hay una cuestión muy fuerte del Estado, todavía persiste la idea del terrateniente dueño de todo, de los cuerpos, de la tierra y de los cuerpos, y ahí sí, eh, real, todavía yo trabajé mucho tiempo en la casa de Formosa antes de volverme para Saladillo, y hay a veces hasta los mismos gobernadores son seres muy, muy patriarcales, entonces es muy difícil, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Si le transmitimos esto a las nuevas generaciones y seguimos con los encuentros de mujeres y seguimos con estas redes, vamos a ir pudiendo despertar. Yo creo, chicas, que tienen que ser las charlas de eso, tienen que ser con las familias, o bueno, u otras aparte con las familias, pero creo que hay que trabajar con las familias. Yo trabajé en una zona bastante carenciada, aquí en La Matanza, toda mi carrera, y yo trabajaba con las familias, trataba de incluir a las familias en todos los temas. Y creo que también tiene que ser incluyendo a las familias. Otra compañera, bueno, ahora pregunta si hay certificados. No hay certificados, Vanessa, pero hace un rato preguntó, pedía por otra charla, que yo también creo que sería buenísimo abordarlo nuevamente, este tema, bueno, buscándole tal vez un lado diferente, pero bueno, que tome estos temas que nos compartiste hoy, Viviana, porque es sumamente interesante. Gracias.
Yo les agradezco a ustedes, porque creo que también que ya vamos terminando y no quiero olvidarme. Les agradezco, en primer lugar, esa escucha tan atenta, tan respetuosa. Aunque a mí me daban ganas de que me interrumpieran, pero les agradezco la escucha y les agradezco la participación, porque realmente, bueno, recién ya estuve anotando, todas las que participaron hicieron comentarios que valiosísimos, valiosísimos para poder hacer una próxima corrección de este texto. Así que, bueno, como que yo también quiero agradecer lo que me han dado a mí, que es mucho. Gracias a vos, Viviana. Ganar la posibilidad de que alguien brinde su tiempo para darnos lo que pudo investigar y escribir generosamente es maravilloso. No todos somos capaces de hacer estas cosas. Sí, no, una gran investigación y aparte, bueno, vos conocés las leyes y los tratados, y eso fue valiosísimo. Por ahí nosotros tenemos alguna experiencia en un aula nada más, pero bueno, es genial lo que nos aportaste. Así que bueno, muchísimas gracias. Ojalá que nos volvamos a ver pronto. Sí, yo, la verdad que a mí me pareció súper interesante la charla. Pertenezco a una organización que lucha contra la violencia acá en Paraná, digamos. Tenemos injerencia en varias zonas y la verdad que estas charlas son para nosotras de mucha utilidad. Por eso te preguntaba si había material para compartirlo después con las integrantes de la organización. Nosotros venimos hace 4 años, desde el 2019, que formamos con una amiga la asociación civil contra la violencia, y la verdad que sí, hemos tenido diferentes casos de abusos, de todo tipo. Nosotros no tratamos solamente los abusos en chicos, sino también todo tipo de violencia en adultos mayores, en mujeres, y la verdad que nos enriquece muchísimo estas clases de charlas y poder compartir también otra reunión sería muy, muy enriquecedor para nosotros, digamos. Si Viviana nos puede compartir el trabajo, sería genial. No sé si puede. Sí, encantada, por supuesto. Muchas gracias. Bueno. El trabajo incluye, eso me estaba fijando por lo que decía la compañera anterior, sí, incluye la bibliografía como tiene que ser, e incluye el marco normativo. Yo algo que no aclaré, bueno, no me pareció necesario, es que, bueno, además de trabajadora de la salud mental y psicoanalista con perspectiva de género, soy desde hace mucho tiempo militante en organismos de derechos humanos, esto en distintos organismos. Y esto esa práctica militante fue lo que me hizo tomar, y me hace tomar muy en serio las leyes. Por eso les di un lugar importante en el trabajo, porque creo que para la defensa de los derechos es necesario que los ciudadanos, les ciudadanes, conozcamos que hay muchísimas leyes que nos avalan, que nos protegen, que nos cuidan y que podemos hacer valer. Pero tenemos que saber que existen. En ese sentido, todo lo que ustedes avalo y gracias por todo lo que aportaron sobre el trabajo que están haciendo con la ley ESI. Pero bueno, nos queda la IBE, nos queda mucho trabajo por delante. Así que yo lo que haría es
no hoy porque estoy ya con la cabeza quemada, pero si me dan el fin de semana, para hacerlo correctamente, le enviaría el texto, pero tendría que hacer, bueno, enviaría el texto como está a Beatriz y después... Tranquila. Mira, creo que la verdad que es un pedido muy grande el que te están haciendo las chicas, así que vos tomate el tiempo para pensarlo. Yo ya les dije que la clase queda grabada y en tal caso cuando vos puedas, vos tomate tu tiempo, haces un extracto por ahí de las ideas fundamentales de lo que hablaste hoy, porque no está bueno que compartas toda tu tesis, toda tu investigación, no está bueno, me parece que fue un pedido demasiado grande. Pero un extracto de los puntos fundamentales que tocaste hoy, que estuvieron geniales, bueno, y entonces lo mandas. Lo podés mandar al WhatsApp, no hace falta que lo reciba yo, lo podés mandar al WhatsApp. Pero que por ahí viste que en el WhatsApp había más compañeras que algunas se están disculpando, algunas tuvieron corte de luz o que salieron más tarde de su trabajo. Pero bueno, mira, Vivi, muchísimas gracias, estuviste genial. Y sí quedamos en la posibilidad de que nos des otra charla en otro momento, cuando vos puedas. Bueno, vos lo armás como... El año que viene, por favor. Sí, no hay problema, seguro, seguro. Y bueno, muchas gracias a todas las compañeras, a todas las chicas. Gracias. Algunas ya se retiraron, pero bueno, muchísimas gracias. Fue un gusto enorme tenerlas a todas y bueno, muchas gracias. Sí, una cosita, Beatriz, me es útil esto que decís de poder compartir un extracto, porque justamente en lo que yo me estaba fijando es que para reenviar el texto, o sea, hay unos cuantos aspectos del texto que corresponden a lo que fue la presentación original en las jornadas, y por tanto están incluidas cosas que no entenderían por qué. Seguro, seguro. Además, si puedo hacer un una extracto investigación muy grande, muy amplia la que vos hiciste, y bueno, la verdad que me siento una abusadora pidiéndote una cosa así, así que de ninguna manera. Vos compartí por ahí los puntos que vos, de los que hablaste hoy, e inclusive los números de las leyes, porque las chicas todas podemos investigar con el número de la ley, y bueno. Ya con esto, pero más que hechas. Perdón por que pedí esto, en realidad con que sea un extracto, es como para tener las ideas. Claro, para tener no... las ideas, exacto. Sí, lo entiendo. Yo hago talleres, o sea, muchas veces me invitan así como acá, talleres que hacen eso, y entonces